Diego Méndez regresó en su Mercedes último modelo para sorprender a sus padres después de 12 años. Llegó de noche a su mansión en Guadalajara. Pero la imagen que encontró lo destruyó. Sus ancianos padres estaban afuera, bajo la lluvia temblando de frío mientras una mujer elegante les gritaba que se fueran. Esa mujer era su prometida. Cuando Diego preguntó qué pasaba, su padre solo dijo: «Perdónanos, hijo, por avergonzarte». Lo que Diego descubrió después no fue solo traición, fue una conspiración que destrozaría 60 familias, incluyendo la suya. Estadística impactante. El 95% de los espectadores no dedica ni 2 segundos para suscribirse. No es que no les guste el contenido, simplemente piensan que 2 segundos no valen la pena. Si eres más inteligente que ese 95%, dale like más, suscríbete más, comenta, soy inteligente. El 5% restante siempre conoce el verdadero valor, y sé que tú eres uno de ellos. Y todo comenzó 12 horas antes. Diego manejaba hacia Guadalajara, sin saber que su vida terminaría esa noche. La autopista a Guadalajara brillaba bajo la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. Diego Méndez ajustó el volante de su Mercedes plateado, mientras el teléfono conectado al tablero reproducía la voz de un inversionista emocionado. Arquitecto, el proyecto Villa Esperanza es simplemente magistral. Todos están hablando de usted. Diego sonrió con esa confianza que solo dan 10 años de éxitos acumulados. Gracias, ingeniero Campos. Esta noche celebraremos por todo lo alto. Por cierto, su familia asistirá a la inauguración. La sonrisa de Diego vaciló apenas un segundo. Mi familia está ocupada, pero estaré rodeado de las personas importantes. Cortó la llamada cuando las rejas de hierro forjado de la hacienda aparecieron frente a él. Villa Esperanza se erguía majestuosa, bajo el cielo gris, una construcción colonial restaurada que había convertido a Diego en el arquitecto más solicitado de Jalisco. Su obra maestra, su futuro. Pero entonces vio algo que no debería estar ahí. Junto a la entrada lateral, bajo la lluvia que ya golpeaba con violencia, había 2 figuras acurrucadas contra el muro. Diego frenó de golpe. El corazón se le aceleró mientras bajaba del auto, olvidándose del paraguas. La tormenta le empapó el traje Armani en segundos. Ahora podía verlos claramente. Un anciano de piel curtida abrazaba a una mujer de cabello blanco. Ambos temblaban bajo una manta empapada. A su lado, 2 maletas viejas con cinta adhesiva y bolsas de mercado convertidas en desastre por el agua. Papá, la palabra salió como un susurro incrédulo. Luego más fuerte. Papá, mamá. Corrió hacia ellos resbalando sobre el pavimento mojado. Don Esteban levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos, esos mismos ojos que Diego recordaba llenos de vida, ahora lucían hundidos, cansados, pero se iluminaron al reconocer a su hijo. Diego, hijo mío, ¿qué hacen aquí? Dios santo, están helados. ¿Cuánto tiempo llevan bajo la lluvia? Una voz ronca respondió desde atrás. 2 horas y media. Llegamos a las 4 de la tarde. Diego se volvió. Un hombre robusto de unos 50 años con camisa vaquera empapada lo miraba con reproche. Diego lo reconoció: Tomás, a quien llamaban el Güero, por su piel clara. El mejor amigo de su padre, Tomás. Yo no sabía. 12 años, Diego. 12 años sin verlos. Tocamos el timbre 20 veces. Una señorita muy elegante salió y nos dijo que nos fuéramos, que esta no era casa de caridad. Diego sintió que algo se partía en su pecho. Se arrodilló junto a su madre, quien lo miraba con lágrimas mezclándose con la lluvia. «Mijo, has cambiado tanto, tan elegante, tan diferente». Las manos de doña Luz, deformadas por artritis, tocaron el rostro de Diego, como confirmando que no era una aparición. Diego notó los detalles que lo destrozaron: los zapatos arruinados de su padre, el suéter raído de su madre, las maletas que reconoció de su infancia. «Perdónenme, perdónenme, por favor». Empezó a quitarse el saco, cuando la puerta de la hacienda se abrió con un golpe seco. Valeria Sandoval apareció perfecta en su vestido. Carolina Herrera, color marfil, el cabello rubio, cayendo en ondas sobre sus hombros. «Diego, ¿qué haces bajo la lluvia? Los invitados están llegando, ¿y tú?» Se detuvo al ver la escena. «Ah,
Ustedes otra vez. Les dije que se marcharan. Diego se puso de pie lentamente, el agua escurriéndole por el cabello. Valeria, son mis padres. El silencio fue más ensordecedor que la tormenta. Valeria parpadeó procesando. Tus padres. Pero me dijiste que eras huérfano, que tus padres habían muerto cuando eras adolescente. Los murmullos comenzaron entre los invitados que se asomaron con curiosidad morbosa. Diego sintió el peso de todas esas miradas, el juicio colectivo de un mundo al que había dedicado una década. Mentí, susurró Diego. Luego más fuerte, mentí porque tenía vergüenza. Vergüenza de que mi padre cultivara maíz. Vergüenza de que mi madre vendiera verduras. Vergüenza de venir de un rancho sin agua caliente. Pero estaba equivocado. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿puedes caminar? Vamos adentro. Necesitan calor, ropa seca. Don Esteban intentó ponerse de pie apoyándose en su hijo. Pero sus piernas temblaron, se doblaron. El anciano cayó de rodillas con un gemido. Papá Diego cargó a su padre hasta el Mercedes con una fuerza que no sabía que tenía. Tomás ayudó a acomodar a doña Luz en el asiento trasero, mientras ella sostenía la cabeza de su esposo en su regazo. «Aguanta, Esteban, aguanta», murmuraba la anciana con voz quebrada. Diego arrancó sin esperar a nadie más. El velocímetro marcó 80 kilómetros por hora en calles mojadas, mientras su teléfono no dejaba de vibrar. Valeria, 125 llamadas. Diego las rechazó todas sin mirar. En el retrovisor vio a su madre acariciando el rostro de su padre, cantándole bajito una canción de cuna que Diego recordaba de su infancia. Llegaron al Hospital General en 15 minutos que parecieron horas. Diego frenó en la entrada de emergencias y gritó antes de salir. «Necesito ayuda. Mi padre se está muriendo». Los camilleros corrieron con una camilla mientras Diego explicaba entre jadeos. «Tiene 72 años. Se desmayó. Está muy débil». Se llevaron a don Esteban, a través de puertas dobles, que se cerraron dejando a Diego y su madre en el pasillo helado. Doña Luz se dejó caer en una silla de plástico y comenzó a rezar el rosario con manos temblorosas. Diego caminaba de un lado a otro, el traje Armani todavía empapado, pegándose incómodamente a su piel. Tomás apareció media hora después, con cafés de máquina que nadie quería, pero todos sostuvieron como si el calor del vaso pudiera reconfortar algo. Se sentó junto a Diego en silencio pesado. «Ella no vino», dijo Tomás, finalmente mirando el teléfono de Diego, que no dejaba de iluminarse con mensajes. Diego lo apagó sin leer. «No. Esa es la mujer con quien ibas a casarte», Diego no respondió. No había respuesta que no lo hiciera sentir más patético. Doña Luz levantó la vista de su rosario. «Diego, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu padre?» La pregunta era simple, sin reproche en el tono, pero dolió más que cualquier grito. «Hace 12 años, mamá». 12 años, repitió ella, como si necesitara escuchar las palabras en voz alta para creerlas. Luego más suave. «¿Sabes lo que son 12 años esperando?» Antes de que Diego pudiera responder, las puertas se abrieron. Un doctor de unos 50 años, con lentes y bata manchada, salió con expresión grave. «Familia de Esteban Méndez». Diego saltó de su asiento. «Soy su hijo. ¿Cómo está?» El doctor suspiró de esa manera que los médicos hacen cuando las noticias son malas. «Su padre tiene cáncer de páncreas. Etapa 4 con metástasis en el hígado». El mundo se detuvo. Diego escuchó las palabras, pero su cerebro se negaba a procesarlas. «Cáncer. Está muy avanzado. No sabían del diagnóstico». Doña Luz se cubrió la boca, las lágrimas corriendo libremente ahora. Los doctores en Tequila se lo dijeron hace 8 meses. 8 meses. Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Por qué nadie me dijo?» «Intentamos, mijo», sollozó su madre. «Llamamos, escribimos, fuimos a tu oficina». El doctor continuó con voz profesional, pero no sin compasión. «El pronóstico es de 2 a 3 meses como máximo. Necesita cuidados paliativos inmediatos. Pueden verlo ahora, está en la sala 304». Diego caminó por el pasillo como en un sueño, o más bien una pesadilla. La sala olía a desinfectante y enfermedad. Su padre yacía en la cama conectado a sueros y monitores con una mascarilla de oxígeno. Cuando Diego entró, don Esteban abrió los ojos y sonrió débilmente bajo el plástico. «Mi hijo». Diego se derrumbó junto a la cama tomando esas manos callosas que habían trabajado la tierra durante 50 años. «Papá»,
Lo siento tanto. No sabía. Si hubiera sabido. Don Esteban se quitó la mascarilla con esfuerzo. Ya estás aquí. Eso es lo único que importa. Pero 8 meses. Tuviste cáncer. 8 meses. Y yo no estaba. Intentamos contactarte, hijo. Tu asistente siempre decía que estabas ocupado en Europa en viajes importantes. Europa. Diego sintió que la rabia reemplazaba al dolor. Nunca fui a Europa este año. Nunca. Tomás, que había seguido a Diego, habló desde la puerta. Lo sé. Por eso investigué. Tu asistente mintió. Diego miró a su padre, luego a Tomás, luego a su madre que lloraba silenciosamente en la esquina. Alguien había bloqueado deliberadamente la comunicación. Alguien había hecho que perdiera 8 meses con su padre moribundo. ¿Quién? Susurró Diego. ¿Quién haría eso? Tomás sacó su teléfono. Necesitas ver esto. Tomás sacó un teléfono Samsung desgastado del bolsillo de su camisa vaquera. Tu padre me dio permiso para mostrarte esto. Diego tomó el aparato con manos que temblaban ligeramente. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp. El contacto decía, Diego, oficina. Empezó a leer y sintió que algo se rompía dentro de él con cada mensaje. Hijo, los doctores encontraron algo en el páncreas. Necesito hablar contigo. Enviado hace 8 meses. 2 palomitas grises entregado. Nunca leído. Diego, por favor llámame cuando puedas. Es urgente. 7 meses atrás. Entregado. No leído. Mijo, no quiero preocuparte, pero necesito verte. 6 meses. Entregado. No leído. Diego siguió deslizando el estómago, retorciéndose con cada línea. Los doctores dicen que es cáncer. Tu mamá está muy asustada. Hijo, estás enojado conmigo. Hice algo mal. Vendimos a Lucero para pagar el camión. Vamos a buscarte. Diego se detuvo en ese mensaje. Lucero. La vaca que su padre había criado desde ternera, la que Diego había aprendido a ordeñar cuando tenía 8 años. La habían vendido para poder venir a buscarlo. Sigue leyendo, dijo Tomás con voz seca. Fuimos a tu oficina. El edificio es muy bonito. Nos hicieron esperar 4 horas. Tu asistente dijo que estabas en Europa. Cuando regresas de Europa, hijo, necesito verte antes de... El mensaje se cortaba ahí sin terminar. Diego revisó las respuestas. Todas provenían del mismo número de su oficina. Buenos días. El arquitecto Méndez está en junta importante. Le haré saber que llamó. Arquitecto Méndez viajó a Europa por 3 semanas. Le avisaremos cuando regrese. Por favor, no insista en las llamadas. Cuando el arquitecto esté disponible, él se pondrá en contacto. Diego levantó la vista hacia Tomás. Yo nunca fui a Europa, ni una sola vez este año. Lo sé, por eso investigué. Llamé a tu oficina haciéndome pasar por proveedor. Una mujer contestó. Asistente del arquitecto Méndez, Andrea Fuentes, ¿en qué puedo ayudarle? El nombre cayó como una bomba. Andrea, su asistente de 3 años. La mujer eficiente que manejaba su agenda, filtraba sus llamadas, organizaba su vida. La había considerado indispensable. Tiene que haber una explicación, murmuró Diego, aunque ya no creía en sus propias palabras. Doña Luz se acercó con pasos lentos. Había estado de pie cerca de la cama de su esposo escuchando en silencio. Diego, ¿sabes cuántas veces intentamos verte en esos 8 meses? Su voz era apenas un susurro. 22 veces fuimos a tu oficina. Andrea siempre nos hacía esperar en la recepción. Luego salía con alguna excusa. Está en junta. Está con un cliente importante. Tuvo que salir de emergencia. Mamá, yo no sabía nada de esto. Lo sé, mijo. Pero alguien sí sabía. Alguien se aseguró de que nunca te enteraras. Diego apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Marcó el número de Andrea. Eran las 2 de la madrugada, pero no le importó. El teléfono sonó 8 veces antes de que una voz somnolienta contestara. Hola Andrea, soy Diego. Silencio. Luego el sonido de alguien incorporándose rápidamente en la cama. Diego, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué bloqueaste las llamadas de mis padres? El silencio se extendió tanto que Diego pensó que había colgado. No sé de qué hablas. 23 mensajes, Andrea. 22 visitas a la oficina. Todas bloqueadas. Todas con excusas inventadas. Diego, yo. La respiración de Andrea se aceleró audiblemente.
Lo siento, no puedo. No puedo hablar de esto ahora. Clic. Había colgado. Diego marcó otra vez. El teléfono fue directo al buzón de voz. Lo intentó 5 veces más. Nada. Se dejó caer en la silla junto a la cama de su padre, el teléfono todavía en la mano. Don Esteban lo miraba con ojos cansados pero comprensivos. Hijo, quien haya hecho esto tenía una razón. Y algo me dice que la razón es mucho más grande de lo que imaginamos. Diego apretó los puños. Voy a descubrir quién está detrás de esto. Lo juro. 3 días después, Diego manejaba por la carretera a Tequila con su padre reclinado en el asiento del pasajero. El hospital había dado de alta a don Esteban, con órdenes estrictas, cuidados paliativos, en casa medicamentos para el dolor y disfrutar cada momento que le quedara. El paisaje cambió conforme se alejaban de Guadalajara. Edificios de vidrio dieron paso a campos de agave, montañas azules en el horizonte, y finalmente el letrero desgastado, Rancho El Mezquite, 2 kilómetros. Diego sintió un nudo en la garganta cuando la casa apareció. Adobe despintado, techo de tejas, que necesitaba reparación, jardín con flores, que su madre cuidaba religiosamente. Esta era su casa. La casa que había abandonado 12 años atrás porque no era suficientemente buena para el arquitecto exitoso que quería ser, ayudó a su padre a entrar. El interior olía a madera vieja y café recién hecho. Doña Luz había llegado antes en el camión de Tomás y ya tenía lista la recámara con sábanas limpias. Diego notó las fotografías en la pared, su graduación universitaria, enmarcada en oro, su primera comunión, él de niño, junto a su padre en la milpa. Nunca quitaron mis fotos, murmuró. ¿Por qué lo haríamos?, respondió su madre. Siempre fuiste nuestro hijo, incluso cuando tú nos olvidaste. Después de acomodar a su padre, Tomás llamó a Diego aparte. Hay algo que tu papá quería mostrarte. Lo encontró en tu auto aquella noche de lluvia. Tomás sacó un folder manila de detrás del refrigerador. Dentro había planos arquitectónicos detallados. Diego los reconoció inmediatamente, el estilo de diseño, las especificaciones. Eran planos que Valeria y Patricio habían estado desarrollando. Proyecto Fénix Desarrollo, residencial de lujo, 60 residencias, Premium Club de Golf, áreas verdes privadas. Los renderings eran impresionantes. Diego habría estado orgulloso de ese diseño en otras circunstancias, pero entonces vio las coordenadas GPS en la esquina superior. Sacó su teléfono y las ingresó en Google Maps. Su sangre se heló. Esto es, aquí, esta zona. Tomás asintió gravemente. Las 60 casas de lujo estarían construidas exactamente donde viven 60 familias del ejido San Miguel. Diego superpuso los planos sobre la imagen satelital. Las líneas coincidían perfectamente. La residencia Premium 14 estaría donde ahora se levantaba una casa de adobe. La área verde exclusiva cubriría 3 parcelas de cultivo. Estas tierras no están en venta, son ejido propiedad comunal. Exacto, por eso revisé los permisos. Tomás señaló unos documentos anexos, todos falsificados, firmas de ejidatarios que nunca dieron autorización. Y mira esto. En la esquina inferior del plano principal estaba la firma de Diego, pero había algo extraño. La M de Méndez era ligeramente diferente de cómo él la hacía. Forjaron tu firma. Don Esteban apareció en la puerta de la recámara, débil pero determinado. Hijo, vas a construir el paraíso de los ricos sobre las casas de los pobres. No, papá. Yo no sabía nada de esto. Entonces ven conmigo. Necesitas ver a quién afectarías. Caminaron lentamente hacia la milpa. El sol de la tarde doraba los maizales altos. Don Esteban señaló una casa a 200 metros. Ahí vive la familia Hernández. 6 personas, 40 años en esa casa. Señaló otra. Los Ramírez, 8 personas, 35 años. Siguió nombrando familias cada una, con su historia, sus años, trabajando esa tierra, sus raíces profundas. Diego sintió náuseas. No eran estructuras a reubicar en un plan maestro. Eran hogares, eran vidas. ¿Cuántas familias en total? 60, exactamente 60. Se sentaron bajo un mezquite centenario. Don Esteban tomó un puñado de tierra entre sus dedos. Cuando eras niño te enseñé a plantar maíz. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las semillas? Que hay que protegerlas, cubrirlas con tierra para que germinen,
proteger, nutrir, esperar con paciencia. Don Esteban miró a su hijo. La arquitectura debería ser igual. Construir con la tierra, no contra ella. Con la gente, no contra la gente. Diego sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante 10 años había diseñado para impresionar, para ganar premios, para acumular dinero. Pero había olvidado por qué se enamoró de la arquitectura, en primer lugar para crear espacios donde la gente pudiera vivir con dignidad. Voy a detener este proyecto, papá. Y voy a exponer a quien esté detrás. Ten cuidado, hijo. Esta gente. El teléfono de Diego vibró. Un mensaje de número desconocido. Necesito verte urgente. Tengo que confesar algo. Por favor, estoy en peligro. Andrea Diego llegó al Café Los Azulejos en Tlaquepaque a las 5 de la tarde. El lugar era pequeño, turístico, lejos de donde alguien de su círculo pudiera encontrarlos. Andrea ya estaba sentada en una mesa del rincón más oscuro usando lentes de sol a pesar de estar adentro. Sus manos no dejaban de temblar alrededor de una taza de café intacto. «Gracias por venir», susurró cuando Diego se sentó frente a ella. «Dijiste que estabas en peligro. Explícame». Andrea se quitó los lentes, y Diego vio que sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Tengo un problema. Adicción al juego en línea. Póker». Su voz se quebró. Empezó en la pandemia como distracción. Se volvió incontrolable. Mostró su teléfono. La aplicación de póker tenía números rojos parpadeando, deuda $427, 000 pesos. Pedí préstamos a prestamistas ilegales. Me dieron 3 meses, cuando no pude pagar. Mostró otra foto en su teléfono. Su padre, un hombre de 60 años, parado frente a su casa con 2 hombres amenazantes en el fondo. Dijeron que lo matarían. Y Valeria, ella descubrió. No sé cómo. Vino a mi apartamento hace 6 meses. Me dijo, sé de tu problema. Puedo hacer desaparecer tu deuda a cambio de un favor. Bloquear toda comunicación con mis padres. Andrea asintió, las lágrimas cayendo libremente. Me dio 450,000 pesos. Pagué a los prestamistas. Mi padre se salvó. Pero el precio fue. Se cubrió la boca sollozando. Destruir tu familia. Diego sintió rabia, pero también algo inesperado, compasión. Andrea no era el enemigo. Era otra víctima. Hay más, dijo ella sacando un USB de su bolso. Robé esto de la laptop de Valeria. Son correos entre ella y Patricio desde hace 2 años. Diego conectó el USB a su laptop. Empezó a leer, y cada email era como descubrir otra capa de traición. Email. 24 meses atrás. Valeria a Patricio: Diego Méndez es perfecto. Joven talentoso, ingenuo, fácil de manipular. Patricio, segura de poder ganarte su confianza. Valeria, dame 6 meses. Email. 18 meses atrás, Valeria. Ya somos pareja. Confía en mí completamente. Estúpido. Email. 12 meses atrás, Patricio Salinas confirmó. Puede falsificar documentos ejidales por 2 millones. Valeria. Y la firma de Diego: Patricio. Tengo muestras suficientes. Puedo forjarla. Pero fue el siguiente email el que destrozó a Diego. Email. 10 meses atrás, Patricio a Valeria. Ese campesino hijo de nadie me superó. Hace 10 años, o era la estrella de Guadalajara. Ahora todos hablan de el brillante Diego Méndez. Revistas, premios, contratos. Mientras yo, proyectos mediocres. ¿Sabes cómo se siente que tu estudiante te supere? Es humillante. Diego cerró los ojos. Patricio no solo lo había traicionado por dinero, lo había traicionado por envidia, por orgullo herido, porque su alumno había volado demasiado alto. Hay más documentos, dijo Andrea. Contratos falsificados, distribución de ganancias 40%, Patricio 40, Valeria, 20 el ingeniero Salinas. También está el plan completo, desalojar 60 familias sin compensación. Diego copió todo al disco duro de su laptop. Esta era la evidencia que necesitaba. Andrea, ¿por qué me estás ayudando ahora? Porque vi a tus padres aquella noche bajo la lluvia, vi cómo temblaban, y me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que siempre juré no ser. Se limpió las lágrimas. Si me matan por esto, al menos moriré haciendo lo correcto. Diego le tomó la mano. No van a matarte, te lo prometo.
Salió del café con el USB en su bolsillo, y una certeza: no podía hacer esto solo. Necesitaba aliados, gente que conociera el sistema corrupto mejor que él. Sacó su teléfono y buscó un nombre en sus contactos: Jimena Cortés, la arquitecta que había rechazado trabajar con Patricio años atrás por ética, la que hacía vivienda social mientras Diego construía mansiones. Marcó el número. Jimena, soy Diego Méndez. Sé que no hemos hablado en años, pero necesito tu ayuda. La lluvia golpeaba el techo de lámina del rancho El Mezquite cuando Diego regresó de Tlaquepaque. Eran las 9 de la noche. Su padre dormía en la sala convertida en habitación improvisada. La enfermera del hospital les había dado instrucciones claras: cuidados paliativos, morfina cada 6 horas, hidratación constante. Don Esteban ya no quería regresar a Guadalajara. Quería morir en su tierra. ¿Ya comiste?, preguntó doña Luz, desde la cocina calentando frijoles. No tengo hambre, mamá. Diego dejó su mochila sobre la mesa. Dentro el USB de Andrea pesaba como una condena. Necesito hacer unas llamadas. Se encerró en su antigua habitación. Las paredes aún conservaban pósters de fútbol y un diploma de secundaria. Marcó el número que Andrea le había dado. Jimena Cortés. Sí, ¿quién habla? Diego Méndez. Andrea Fuentes me pasó tu contacto. Soy arquitecto y necesito ayuda legal. Urgente. Silencio. Luego una voz firme. Es sobre tierras ejidales. Sí, 60 familias están por perder sus terrenos. Hay documentos falsificados, firmas forjadas y una inauguración programada en 3 días. Otro silencio. Diego escuchó el tecleo de una laptop. Mándame todo lo que tengas. Correo jimena.cortes.legal@gmail.com. Si lo que dices es cierto, esto es fraude agrario mayor. ¿Me vas a ayudar? Soy de San Miguel el Alto. Mi abuelo perdió sus tierras así en los 90. Nadie lo defendió. Su voz se endureció. Te ayudo. Pero necesitamos más que documentos. Necesitamos exposición pública. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Conoces algún periodista? Conozco a la mejor, Renata Domínguez. Cubre corrupción para El Occidental. Si le interesa esto, va a estallar. 2 horas después, Diego estaba en videollamada con 3 personas. Jimena, una mujer de 40 años con lentes cuadrados. Renata, joven y directa con una libreta en mano. Y Andrea, conectada desde su departamento con ojos hinchados. Veamos el material, dijo Renata. Diego compartió pantalla. Los correos desfilaron la alianza Valeria-Patricio. Los planos alterados, la distribución de ganancias. 4-0, 4-0, 2-0. Las órdenes de desalojo sin compensación. Esto es oro, murmuró Renata escribiendo rápido. Pero necesitamos confesión en vivo. Hay manera de grabarlos. La inauguración es en el Salón Villa Esperanza, dijo Diego. Habrá 200 inversionistas. Patricio siempre habla de más cuando está frente a público. Si lo provocamos, ¿y si niega todo?, preguntó Jimena. Por eso necesitamos micrófonos ocultos, intervino Andrea. Yo trabajé con él. Sé cómo piensa. Si se siente acorralado, confiesa para culpar a otros. Renata asintió. Yo puedo cubrir el evento como prensa. Transmisión en vivo por Facebook. Si lo capturamos confesando, no hay vuelta atrás. Diego miró a su padre durmiendo en la sala. Su respiración era lenta, trabajosa. 2 meses, tal vez 3. Tenemos 3 días, dijo Diego. Están dentro. Dentro, dijo Jimena. Dentro, dijo Renata. Dentro, susurró Andrea. Diego cerró la laptop y salió al pórtico. La lluvia había parado. Las estrellas brillaban sobre la milpa de su padre. Tomás apareció a su lado fumando un cigarro. ¿Qué sigue? Diego respiró hondo. Necesitamos micrófonos ocultos y alguien que sepa instalarlos. Tomás sonrió. Conozco a un técnico de audio en Tlaquepaque. Le debo un favor. Diego asintió. El plan estaba en marcha. La cuenta regresiva había comenzado. El Salón Villa Esperanza brillaba bajo las luces de Guadalajara. Diego y Tomás llegaron a las 10 de la mañana, 2 días antes de la inauguración, con portafolios y cascos de seguridad. Venimos de parte del arquitecto Méndez, dijo Diego al guardia. Revisión de última hora. El guardia revisó su lista. No los tengo registrados. Claro que sí, Tomás mostró una tarjeta falsa.
Departamento de Seguridad Estructural. Si hay un problema y no lo reportamos, usted es responsable. El guardia dudó, luego los dejó pasar. Adentro el salón era imponente, techos de 6 metros, ventanales amplios, y al centro una maqueta arquitectónica de 2 metros que mostraba el proyecto Fénix, 60 residencias de lujo, donde antes había milpas. Ahí susurró Diego señalando la maqueta. Primer micrófono. Tomás tomó fotos con su celular, ubicación de plantas, posición del podio, salidas de emergencia. Tenían 15 minutos antes de que llegaran los decoradores. Esa tarde, en un taller de electrónica en Tlaquepaque, Marcos Ávila desplegó 3 dispositivos sobre la mesa, micrófonos inalámbricos del tamaño de una moneda de 10 pesos, con baterías de 90 minutos y alcance de 50 metros. Son de grado profesional, explicó Marcos, soldando un cable. Los usan en documentales de naturaleza. Transmiten a este receptor. Mostró una caja negra. Renata puede grabar todo desde su celular. ¿Y si los detectan?, preguntó Diego. No emiten señal visible, solo ondas de radio FM. Nadie lo notará, si los colocan bien. Tomás sonrió. Yo me encargo. 11 de la noche. Diego y Tomás regresaron al salón con una llave maestra que Andrea había robado del escritorio de Patricio. El guardia nocturno dormitaba frente a un partido de fútbol en su celular. Entraron en silencio. Diego abrió la maqueta con cuidado, despegó una sección del techo de acrílico y pegó el primer micrófono bajo una réplica de torre residencial. Tomás colocó el segundo dentro de una planta decorativa junto al podio. El tercero fue bajo el atril donde Patricio daría su discurso. Listo, susurró Tomás probando la señal. 3 luces verdes parpadearon en el receptor. Pero entonces una puerta se abrió. ¿Quién está ahí? Ingeniero Salinas, socio menor de Patricio, entró con una linterna. Diego y Tomás se congelaron detrás de una columna. ¡Seguridad!, gritó Salinas. «Hay alguien aquí», Tomás agarró a Diego del brazo. Salida de emergencia. Ahora. Corrieron hacia la puerta trasera. Salinas los persiguió, pero tropezó con una silla. Para cuando llegó afuera, Diego y Tomás ya estaban en la camioneta alejándose por la avenida López Mateos. De regreso en el rancho a la 1 de la mañana, el equipo completo se reunió en la cocina: Diego, Tomás, Jimena, Renata y Andrea. Renata conectó su celular al receptor. La señal era clara. «Funciona perfecto», dijo ajustando audífonos. «Puedo transmitir en vivo por Facebook. Si Patricio confiesa, lo capturamos todo». Jimena revisó documentos legales. «Ya coordiné con el Ministerio Público. Si hay confesión grabada, pueden arrestarlo en el acto». Andrea temblaba. «¿Y si no confiesa? ¿Y si sospecha?». Diego miró a su padre dormido en el sofá con oxígeno nasal. 2 meses, tal vez menos. «Va a confesar», dijo Diego. «Patricio siempre necesita ser el más listo del cuarto. Si lo provocamos frente a inversionistas, no va a poder resistir presumir». Tomás revisó el receptor y frunció el ceño. «Tenemos un problema». Todos voltearon. El micrófono 3 está al 40% de batería. Dura máximo 90 minutos. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto dura el discurso de Patricio? 2 horas, dijo Andrea. Siempre habla de más. Silencio. Renata cerró su libreta. Entonces Patricio tiene que confesar en la primera hora. Diego asintió. La trampa estaba lista, pero el tiempo corría en su contra. El Salón Villa Esperanza estaba repleto. 200 personas en trajes de diseñador, inversionistas de la Ciudad de México, empresarios tapatíos, un par de regidores municipales. Meseros circulaban con copas de champán. Al centro, la maqueta del proyecto Fénix brillaba bajo reflectores, 60 torres blancas donde antes hubo milpas. Renata Domínguez estaba en la esquina derecha, transmitiendo en vivo desde su celular. En pantalla, exclusiva inauguración Proyecto Fénix, fraude agrario, 5,000 espectadores conectados, y subiendo. Patricio Duarte subió al podio con una sonrisa triunfal. Traje gris Oxford, corbata azul. A su lado Valeria Sandoval, vestido rojo, sonrisa perfecta. «Buenas tardes», comenzó Patricio. «Hoy marcamos historia en Guadalajara. Proyecto Fénix no es solo arquitectura, es transformación, es progreso, es dejar atrás lo viejo para construir el futuro».
Aplausos. Diego, sentado en tercera fila junto a Jimena, apretó los puños. Muchos preguntarán, ¿qué pasó con las tierras?, continuó Patricio. Eran terrenos improductivos, campesinos sin visión, firmaron contratos justos. Nadie fue forzado. Mentiras, todas mentiras. Diego se levantó. Contratos justos, su voz atravesó el salón. O contratos falsificados. El salón enmudeció. Patricio buscó a Diego entre la multitud. Diego, ¿qué haces aquí? Vengo a hacer una pregunta simple. Diego subió al pasillo central. ¿Cuántas familias sabían que estaban firmando cesión total de tierras ejidales sin compensación? Patricio rió incómodo. Diego, este no es el lugar. Sí lo es. Diego mostró su celular. Aquí tengo correos. Tuyos. De hace 2 años. Donde le dices a Valeria desalojar sin compensación. 40-40-20. Ningún campesino va a reclamar. No saben leer contratos. Murmullo en la audiencia. Patricio palideció. Eso es falso. ¿Quién te dio eso? Alguien con conciencia. Diego avanzó. 60 familias, Patricio. 60. Perdieron sus tierras porque tú falsificaste firmas. Porque les dijiste que era un apoyo agrario cuando en realidad era despojo. Valeria intentó bajar del podio, pero Tomás bloqueó la salida lateral. Patricio, acorralado, explotó. Claro que lo hice. Su voz tronó en los micrófonos ocultos. ¿Y qué esperabas? Que rogara a un montón de campesinos ignorantes. Esas tierras valían millones, y ellos las desperdiciaban sembrando maíz. Maíz, escupió la palabra con desprecio. Diego, tú mismo lo sabes. Vienes de ahí. ¿O ya olvidaste que tu papá es un campesino muerto de hambre que ni siquiera terminó la primaria? Silencio mortal. Renata desde su esquina levantó el celular. En pantalla 53.000 espectadores en vivo. Sigan grabando, susurró. Diego respiró hondo. Mi padre dijo, voz tranquila vale más que tú y todos tus millones juntos. Patricio se dio cuenta demasiado tarde. Miró las cámaras, los celulares apuntando. Renata con su transmisión en vivo. No, esperen. Jimena Cortés se levantó y señaló hacia la entrada. Ministerio Público. Tienen orden de arresto. 3 agentes entraron. Patricio intentó correr pero lo esposaron frente a todos. Valeria gritó que ella no sabía nada, pero un agente mostró los correos impresos, su firma en cada página. Ingeniero Salinas intentó escabullirse por la cocina, pero Tomás lo empujó contra una mesa. Tú no vas a ningún lado. En 10 minutos todo terminó. Patricio, Valeria y Salinas arrestados. Los inversionistas huyendo. Los regidores negando cualquier relación. Renata cerró la transmisión. 61, 240, 47 espectadores. 300 comentarios. 840 compartidos. Diego salió al estacionamiento temblando. Jimena lo siguió. Lo lograste. 60 familias salvadas. Diego asintió pero no sentía victoria. Sentía vacío. Su celular vibró. Doña Luz. Contestó. Mamá, llanto. ¿Tu papá? Su voz se quebró. Ven rápido, mijo. Ya no responde. Diego corrió hacia su camioneta. La justicia había ganado. Pero estaba a punto de perderlo todo. Diego manejó 120 kilómetros por hora por la carretera a Tequila. Lágrimas nublaban su vista. Llegó al rancho El Mezquite a las 7 de la tarde. El sol caía sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Doña Luz esperaba en el pórtico, rosario en mano. «Está despierto», dijo con voz rota. «Te está esperando». Diego entró. Su padre yacía en el sofá, flaco, pálido, pero con los ojos abiertos. Respiraba despacio, con esfuerzo. «Papá». Diego se arrodilló junto a él. Don Esteban levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo. «Ganaste». ¿Verdad? Diego asintió, incapaz de hablar. «Lo vi en el celular de Tomás», susurró don Esteban. 60 familias, salvadas. Una sonrisa débil cruzó su rostro. «Sabía que lo harías». «Papá, perdóname», Diego. Sollozó. «Por todo, por esconderte, por avergonzarme de ti». Don Esteban negó con la cabeza. «Ya no importa, mijo. Lo que importa es que regresaste». Apretó la mano de Diego. «Quiero ir afuera, a la milpa. No quiero morir aquí adentro».
Doña Luz protestó, pero don Esteban insistió. Tomás ayudó a Diego a cargarlo. Lo llevaron hasta el centro de la milpa, donde las plantas de maíz se mecían con el viento de la tarde. Lo recostaron sobre un petate bajo el cielo abierto. Diego se sentó junto a él. Doña Luz tomó su mano. Tomás se quitó el sombrero. ¿Sabes qué es lo más importante de una milpa?, preguntó don Esteban, mirando las estrellas que empezaban a aparecer. No es la cosecha, es la semilla. Siembras una y das cientos. Eso es el legado, lo que dejas para los que vienen. Diego limpió sus lágrimas. Tú eres mi semilla más importante, continuó don Esteban. Te di raíces, y aunque te fuiste lejos, las raíces te trajeron de vuelta. Respiró hondo trabajoso. Ahora tú vas a sembrar. Para otros, como yo sembré para ti. ¿Qué siembro, papá? Esperanza. Don Esteban cerró los ojos. Construye para los que no tienen. Enséñales lo que sabes. No como Patricio, que construía para robar. Tú construye para dar. El viento sopló suave. Las hojas de maíz susurraron como rezos. ¿Me perdonas?, preguntó Diego. Don Esteban abrió los ojos una última vez. Nunca hubo nada que perdonar. Siempre te amé. Siempre estuve orgulloso. Sus dedos soltaron la mano de Diego. Su respiración se detuvo. El cielo se llenó de estrellas. Doña Luz sollozó en silencio. Tomás se persignó. Diego abrazó el cuerpo de su padre y lloró como no había llorado en 20 años. Don Esteban Méndez murió como vivió, rodeado de su tierra bajo el cielo abierto con su familia cerca. El funeral fue simple. 100 personas del pueblo. Andrea llegó con flores. Jimena con una ofrenda. Renata escribió un obituario que miles compartieron. Murió el hombre que salvó 60 familias, sin siquiera saberlo. Lo enterraron en la milpa, sin lápida lujosa, solo una cruz de madera con su nombre. 6 meses después, Diego Méndez estaba de pie frente a un edificio nuevo en el centro de Tequila. Un letrero brillante decía Centro Comunitario de Arquitectura, Don Esteban Méndez adentro. 30 jóvenes de comunidades rurales aprendían diseño, construcción sustentable y defensa de tierras ejidales. Andrea dirigía la administración. Tomás enseñaba carpintería tradicional. Diego caminó por los pasillos observando maquetas de viviendas dignas para 60 familias. Proyectos reales. Arquitectura con propósito. En la pared principal, un mural mostraba a don Esteban sembrando maíz. Abajo una frase: construir no es levantar muros, es sembrar esperanza. Diego tocó el mural, sintió paz. Su padre había sembrado la semilla, ahora él cosecharía el legado. 6 meses después de la muerte de don Esteban Méndez, el centro comunitario, que llevaba su nombre, abría sus puertas cada mañana a las 7 en punto. Diego llegaba temprano antes que nadie para encender las luces y preparar café en la cocina comunitaria. El edificio, diseñado por él mismo, tenía paredes de adobe, ventanas amplias que dejaban entrar la luz natural y un patio central con árboles de mezquite. No había lujos, pero había dignidad. A las 7:30, los estudiantes comenzaban a llegar. 30 jóvenes de comunidades rurales alrededor de Tequila, Amatitán y Magdalena. Hijos de campesinos la mayoría. Algunos habían terminado la preparatoria, otros apenas la secundaria. Todos compartían algo: ganas de aprender a construir sin destruir. Andrea Fuentes, ahora directora administrativa del centro, revisaba la asistencia en la entrada. 6 meses atrás había sido cómplice de Patricio. Hoy era la mano derecha de Diego. Su redención no había sido rápida ni fácil. Había devuelto cada peso que Valeria le dio. Trabajaba sin sueldo los primeros 3 meses, y ahora con su salario modesto ayudaba a su madre enferma en Zapopan. Buenos días. Andrea saludó a Diego entregándole una taza de café. Buenos días, arquitecto, sonrió ella. Hoy tenemos visita a la familia Hernández, viene a las 10. Quieren agradecer personalmente. Diego asintió. Los Hernández fueron una de las primeras familias beneficiadas. Su casa nueva, construida por estudiantes del centro bajo supervisión de Diego, reemplazó un cuarto de lámina donde vivían 6 personas. Ahora tenían 3 habitaciones, baño completo y captación de agua de lluvia. A las 8 Tomás Méndez entraba al taller de carpintería con su overol manchado de acerrín.
Enseñaba técnicas tradicionales, ensambles de madera sin clavos, marcos de puertas con juntas de espiga, muebles hechos a mano. Los estudiantes lo adoraban. Tomás nunca fue a la universidad, pero sus manos sabían más que cualquier libro. «Hoy vamos a hacer un marco para ventana», anunció Tomás. «Pero no cualquier marco. Uno que dure 50 años, como los que hacía mi papá». Los jóvenes escuchaban con atención. Uno de ellos, Julián, de 18 años, había llegado al centro sin saber ni sostener un martillo. Ahora ayudaba a construir casas completas. En el salón principal, Diego daba su clase de arquitectura social. 30 estudiantes, sentados en mesas de madera, cuadernos abiertos, lápices en mano. «La arquitectura no es solo dibujar planos bonitos», dijo Diego, proyectando fotos de Proyecto Fénix. «Esto es lo que no deben hacer. Torres de lujo donde había milpas. Desplazamiento de 60 familias. Fraude». Cambió la diapositiva. Y esto mostró fotos de las casas construidas por el centro. Es arquitectura con propósito. ¿Cuál es la diferencia? Una joven levantó la mano. En uno solo importa el dinero. En el otro importan las personas. Exacto, Diego sonrió. La arquitectura es una herramienta. Puede usarse para robar o para dar. Ustedes van a elegir. Los estudiantes escribían rápidamente. Diego vio sus rostros morenos, humildes, llenos de esperanza. Eran como él, hijos de campesinos que querían algo más pero sin olvidar de dónde venían. A las 10, la familia Hernández llegó al centro. Don Ramiro, su esposa Estela y sus 4 hijos traían tamales de elote y un ramo de flores silvestres. Arquitecto Diego. Don Ramiro abrazó a Diego con fuerza. «Vine a darle las gracias. Mi familia ya no se moja cuando llueve. Mis hijos tienen dónde estudiar. Usted nos dio dignidad». Diego sintió un nudo en la garganta. «Yo no hice nada solo. Fueron los estudiantes y mi padre. Él sembró esta idea hace mucho. Su padre fue un gran hombre», dijo Estela. «Todo el pueblo lo recuerda». Diego los llevó a recorrer el centro. Les mostró el taller, las aulas y el patio central. Al final, llegaron al mural principal, una pintura de 3 metros de alto que mostraba a don Esteban Méndez sembrando maíz bajo un cielo estrellado. A sus pies, la frase que Diego había elegido: «Construir no es levantar muros, es sembrar esperanza». Don Ramiro se quitó el sombrero y se persignó. «Esa frase debería estar en cada escuela de México», murmuró. Esa tarde Diego visitó una de las casas recién terminadas en la comunidad El Refugio. Era pequeña, 2 habitaciones, cocina, baño y un patio con espacio para sembrar. Pero tenía ventilación cruzada, aislamiento térmico natural con adobe y paneles solares donados por una empresa tapatía. Costó construirla 50,000 pesos, una fracción de lo que Patricio cobraba por un departamento en Proyecto Fénix. La familia que la habitaba, los García, invitó a Diego a pasar. La señora preparó café de olla. Los niños jugaban en el patio recién sembrado con flores. «¿Sabe qué es lo mejor de esta casa?», preguntó el señor García. «Que la construyeron jóvenes como mis hijos. Eso significa que ellos también pueden hacerlo. Ya no tienen que irse a Estados Unidos». Diego observó por la ventana. 3 jóvenes del centro estaban midiendo terreno para la siguiente casa, 500 metros más adelante. Julián, el muchacho que no sabía sostener un martillo, ahora dirigía el trazado con nivel láser y estacas. Al caer la tarde, Diego regresó al rancho. Doña Luz estaba en la cocina haciendo tortillas a mano. La casa seguía siendo humilde, pero ahora tenía reparaciones, techo nuevo, ventanas selladas, un baño completo. «¿Ya comiste, mijo?», preguntó su madre. «Voy a caminar un rato, mamá». Diego salió hacia la milpa. El maíz estaba alto, verde, mecido por el viento de noviembre. Se detuvo en el lugar donde su padre había muerto 6 meses atrás. La cruz de madera seguía ahí, simple, sin nombre grabado. Solo una fecha: 15 de mayo. Diego se arrodilló. «Papá, ya llevamos 20 casas, 30 estudiantes, 5 comunidades, y apenas empezamos». Su voz se quebró. «No construyo edificios lujosos, no tengo cuentas millonarias, pero todos los días me levanto sabiendo que lo que hago importa». Tocó la tierra. «Gracias por enseñarme. Gracias por esperarme. Gracias por ser mi raíz». El viento sopló suave. Las hojas de maíz susurraron como respuesta. Diego se levantó. El cielo se llenaba de nubes grises. Olía a lluvia. Caminó de regreso a la casa.
Doña Luz lo esperaba en el pórtico con un café caliente. «Tu papá estaría orgulloso», dijo ella. «Lo sé, mamá. Lo sé». Cayó la lluvia, suave, constante, bendecida. La milpa bebió agua. Las raíces se hundieron más profundo. En el centro comunitario, 30 jóvenes soñaban con casas dignas, con comunidades fuertes, con un México donde la arquitectura no desplazara, sino que dignificara. Diego Méndez había regresado a casa, buscando impresionar a sus padres con su éxito. Pero encontró algo mucho más importante: su propósito. Y lo sembró, como su padre le enseñó. Una semilla a la vez, una casa a la vez, una familia a la vez. Para don Esteban y todos los campesinos que construyeron este país con sus manos, para los que siembran sin ver la cosecha, para los que regresan a casa y descubren que nunca debieron irse. Esta historia nos deja una lección que todos necesitamos escuchar. El verdadero éxito no se mide en autos de lujo, mansiones imponentes o cuentas bancarias abultadas. Se mide en las personas que están a tu lado cuando todo lo demás desaparece. Diego Méndez lo tenía todo: dinero, prestigio, reconocimiento profesional. Pero en su búsqueda ciega de impresionar al mundo, olvidó a quienes le dieron la vida. Sus padres no necesitaban un hijo rico, necesitaban un hijo presente. ¿Cuántos de nosotros estamos cometiendo el mismo error ahora mismo? ¿Cuántos estamos persiguiendo sueños que nos alejan de quienes realmente importan? ¿Cuántos nos avergonzamos de nuestras raíces mientras construimos castillos en el aire? Don Esteban enseñó la lección más importante antes de partir. Una semilla sembrada con amor da más frutos que 1000 edificios construidos con orgullo. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que tus padres estén bajo la lluvia literal o metafóricamente para darte cuenta de su valor. No esperes a perderlos para entender que ellos son tu verdadera riqueza. Llama a tus padres hoy. Abrázalos. Agradéceles. Y recuerda, las raíces no se reemplazan, se honran. Porque al final lo único que llevaremos no serán títulos ni propiedades, será el amor que sembramos.